noches, bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas está a punto de comparecer Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que en lo económico les contaré que está a puntito de rescatar una ley de los años 50, de la Guerra Fría, para proteger las cadenas de suministro. Ahora vamos con eso. Si me permiten, van a crear Estados Unidos e Israel, primero en ese apartado geopolítico, un grupo de trabajo especial para vigilar el flujo de dinero que llega a Hamás. En concreto, es un grupo de trabajo conjunto para los funcionarios de inteligencia financiera de ambos países, de Israel y Estados Unidos, con el que lo que se quiere es vigilar lo que le llega, de dónde le llega y empezar a ponerle sanciones a todos los socios de Hamás. Esa es la idea que tienen Biden y Netanyahu. De hecho, literalmente dicen que quieren identificar y detener los canales de financiación del terrorismo y que para ello trabajan, entre otros, también con Alemania y Países Bajos. Por cierto, en Países Bajos ya saben que Geert Wilders no ha logrado las negociaciones a la primera, el ultraconservador, y parece que ni a la segunda. El hombre que había puesto de su partido para negociar ha dimitido. Ahora vamos con eso. El caso es que Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia o Suiza están en esa línea de echarle una mano a Estados Unidos y a Israel con ese grupo de trabajo. En lo económico, para intentar evitar esos flujos financieros a Hamás, en lo puramente bélico, en lo que toca al conflicto en sí mismo en Gaza, se va a extender durante 2 días. Hoy hemos visto ese acuerdo, la tregua entre Israel y Hamás en Gaza, y además se liberarán 10 rehenes al día. Y podríamos llegar a más. Enseguida vamos con eso. Estados Unidos, decíamos, protagonista por esa alianza con Israel y protagonista porque en aras de defender, y decía yo en lo bélico, a Israel en la parte sur de esa frontera de Gaza, en la parte de Yemen, más ligada a Yemen, está descubriendo las dificultades que tiene para enfrentarse a los rebeldes hutíes que, entre otras muchas cosas, han vuelto a disparar misiles de corto alcance, eso sí, contra un carguero comercial que, pidiendo ayuda, ha hecho que el USS Mason, que iba persiguiendo a ese pequeño carguero comercial, llegara justo para estar a punto de ser impactado por uno de esos misiles que disparaban desde Yemen. El carguero, que se llama Central Park, es el carguero comercial, es propiedad y lo administra una afiliada a Israel, con sede en Reino Unido. Eso es lo que estaban protegiendo unos y otros. Ya saben que la última vez, en todo caso, que no solo con los ataques, que es verdad que desde Yemen están dándose cada vez en mayor medida esos ataques y se está poniendo en duda la seguridad en el Mar Rojo, particularmente para los barcos con cargamentos o para Israel o desde Israel. Y la última vez que ocurrió algo de esto, el carguero fue incautado y resulta que llevaba armamento. La realidad es que hoy sí que se ha salvado ese carguero, pero que están sufriendo cada vez con mayor claridad ataques directos de misiles contra esos buques comerciales que a veces son ayudados por cruceros de combate, como ha ocurrido en este caso con ese USS Mason, y que, fíjense, el punto en el que ha terminado este asunto. Les decía yo, luego está la tregua. La tregua se va a prorrogar 2 días. Y Hamás soltará a 10 rehenes cada uno de esos 2 días. Israel, a cambio, a 30 prisioneros cada uno de esos 2 días. John Kirby, desde la Secretaría de Prensa, desde la Secretaría de Comunicación de los Estados Unidos, acaba de decir en la Casa Blanca que espera que incluso la tregua pueda prorrogarse más y más y más, logrando la liberación de rehenes cada vez que se prorroguen esos días. Insisto, 2 días y vamos a ver hasta cuánto más. Escuchamos al propio Kirby. With our partners in the region already working on this 2-day extension for 20 more. And as I said at the top, if we could extend that, we'll want to see it keep extending until we can get all the hostages out. Admiral, we're seeing that Saudi Arabia is pressuring other OPEC Plus members to reinstate those. Ahí lo tienen a Kirby, que en esa rueda de prensa decía, hemos conseguido que ahora haya 20 rehenes en estos 2 días, pero la idea es seguir negociando para ir liberando cada vez a más hasta que hayamos liberado a todos los rehenes. Eso decía John Kirby. La realidad es que vamos a ver hasta dónde llega esa tregua, porque el propio Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que por cierto se ha reunido con el presidente con Wolfgang Steinmeier, con el presidente de Alemania, ahora vamos también con ese asunto, pero
El propio Netanyahu, decía yo, al respecto de los rehenes, sí, siempre ha querido la liberación de los rehenes y es parte de la idea que tiene de ganarse a la opinión pública, porque incluso en Israel esa opinión pública está bastante enfrentada. Hay que recordar que antes de que todo este conflicto estallara, antes de los atentados de octubre, Netanyahu no solo tenía mala prensa, sino que no estaba logrando cumplir sus objetivos. Ahí le tienen, aquí le tienen reunido con el presidente de Alemania. Decía, no lograba cumplir sus objetivos. Netanyahu había intentado impulsar una reforma constitucional que le permitiera tener una serie de poderes para enfrentar al terrorismo y salió que no, porque consideraban que estaba vulnerando una serie de principios de transparencia y que pretendía mandar sobre los jueces de Israel. Y el ciudadano israelí votó que no, a darle ese poder desde la Knesset, no solo desde la Cámara del Parlamento, no solo a Netanyahu, sino que le quitaban poderes también al sistema judicial para dárselo vía ese Parlamento israelí al propio primer ministro. Y se entendía que no debía de ser así. No salió adelante. Ahora tiene esos poderes por el gobierno de emergencia especial. Pero claro, tiene una leva ciudadana que está llevando la guerra a Gaza, pero que a la vez está empobreciendo a una región que cuanto mayor sea la leva, menos trabajadores tienes. Porque el ejército profesional de Israel es una buena parte, pero otra buena parte pasa porque todos los ciudadanos han hecho un servicio militar profesional y además importante para Israel. Entonces, Netanyahu ahora mismo es verdad que está recuperando esa popularidad, está intentando rescatar a los rehenes y eso le ayuda mucho a cambiar un discurso que en prensa empezó con un Netanyahu no está capacitado para liderar y promover este tipo de asuntos y ahora sí que está más de su lado. Entonces decía Kirby, son 20, pero intentaremos que sean 10, 10, 10, 10, 10. Si es vía tregua, pues vía tregua, pero que liberemos a todos los rehenes. Vamos a verlo porque, insisto, la idea de Netanyahu también era terminar con Hamas a toda costa, cueste lo que cueste, y militarmente. Por cierto que al respecto se han pronunciado desde Rusia hoy, diciendo que eso no tenía mucho sentido. Que militarmente puedes acabar con Gaza, incluso reconocían desde Rusia, el ejecutivo de Vladimir Putin decía, bueno, puedes incluso destruir Gaza si quieres. Pero eso no acaba, y en esta idea ha insistido algunas veces también el alto representante de Exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell, no acaba con la idea de Hamas en sí mismo. De hecho, genera un conflicto con una sed, decía el propio Borrell, de venganza, en una serie de generaciones que quedan ahí y que no tiene sentido que alberguen ese sentimiento, ese rencor, si se puede solucionar. Acaba de decir la ONU, por cierto, que lo que se necesita es una solución de los dos estados y que sea irreversible. Entonces, al respecto de esto, el señor Guterres ha dicho que la solución pasa por crear esa solución de los dos estados, de Israel y Palestina, en el conflicto de Oriente Medio, que tiene que hacerse, y esto es bastante relevante, de forma que sea irreversible. Tras el viaje, está en la Antártida, por cierto, tras ese viaje a la Antártida ha dicho Guterres que necesitamos que la autoridad palestina tenga responsabilidad de gobierno en Gaza y en Cisjordania, que actualmente solo lo tiene en Cisjordania. Estamos hablando de la Autoridad Nacional Palestina, que está bajo el paraguas de Estados Unidos. Lo digo para que tengamos la fotografía completa. Y que para ello hay que crear las condiciones, que no nos conduce a una autoridad palestina reforzada y que la comunidad internacional tiene que estar lista para apoyarla. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe Guterres, sabe el líder de la ONU, que para que lo que él quiere vaya a una realidad, no puede ser solo la Autoridad Nacional Palestina que lidera Cisjordania, que sí, que esté en Cisjordania y en Gaza, pero que tenga un carácter mucho más independiente del que tiene actualmente, que se apoye de manera internacional y que de alguna manera el reconocimiento de los dos estados tenga carácter en todas las organizaciones de uno y otro lado. Que China, Rusia, Estados Unidos, todos los que van a tener peso y pueden promover este conflicto, estén claramente apoyados en estos son los estados y así queda. De esa manera, dice Guterres, sería irreversible esta idea de los dos estados y por lo tanto no nos saltaríamos después la legalidad internacional. La ONU, en todo caso, que aunque ha ido, la verdad, poniendo unos baldosines para dejar un camino llano y tratar de recolocar un terreno complicado en la diplomacia, la verdad es que no le han escuchado nada desde que arrancó el conflicto entre Israel y Palestina. Por cierto, hablaba yo antes de lo que opinaba Rusia de este conflicto. Al respecto, dice Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que a él le han llamado desde Arabia Saudí para comentar este asunto de Gaza. Y de hecho ha puesto en sus redes sociales ha puesto un mensaje en el que comenta precisamente esto. Dice, me ha llamado desde Arabia Saudí, creo que lo van a poder ver a pantalla completa, me han llamado desde Arabia Saudí para comentar este asunto de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, entre esa guerra en la franja de Gaza que se produce tras el ataque de Hamas. Ahí lo tienen, para comentar ese problema. Y dice que también para fortalecer la relación
entre Arabia Saudí y Ucrania e implementarla en Ucrania, esa fórmula de paz. Ojo a este detalle, porque ya no habla solo de lo que ocurre en Oriente Medio, sino que dice, hemos hablado también de cómo podemos mejorar aquí, cómo podemos implementar la paz y sobre todo, cómo podemos fortalecer nuestros lazos. Arabia Saudí está dispuesta a apoyar a esta Ucrania. Es importante este detalle, porque en particular Arabia Saudí y Rusia están teniendo sus desavenencias desde el punto de vista económico con el petróleo, un petróleo al que Rusia le da un poco más o menos igual que estén hundiendo el precio por cómo lo vende y la fórmula que ha elegido desde que tiene sanciones para venderlo. Y Arabia Saudí, sin embargo, está particularmente enfadada con el tipo de precios que están llevando otros socios. Es verdad que no en particular con Rusia, que está más enfadado con Nigeria o Angola, lo comentábamos aquí el pasado viernes. Pero con Rusia también, porque no hace esfuerzos para convencer a los que considera Nigeria y Angola serían socios más proclives a escuchar al señor Vladimir Putin. Bueno, pues en esta línea, Arabia Saudí de repente se posiciona con una llamada a Zelensky que, bueno, no deja de tener un juego por detrás que tiene mucho que ver con lo económico y vamos a ver cuánto de real en poner dinero para Ucrania, que son dos cosas diferentes. Esto, y que mucho se está hablando ya, aunque Zelensky lo niega y aunque desde muchos prismas se ha negado, hoy James O'Brien, desde la Subsecretaría de Estado norteamericana, también lo ha negado, dice que no sabe por qué empieza a correr ese rumor de que están obligando a negociar a Zelensky, que no sabe de dónde se ha sacado la información el diario Bild en Alemania. Bueno, él no sabrá nada, pero la realidad es que la contienda se recrudece, la frontera se mueve cada vez con más virulencia en Ucrania para ver quién se queda a qué terreno, y la realidad es que se están posicionando actores, no solo Arabia Saudí, sino actores económicos como BlackRock, se están posicionando también en aras de, oye, hay que reconstruir esto, ¿cómo se va a poner el dinero y qué vamos a hacer? Eso también está pasando, insisto. Por cierto, y por terminar con este asunto, Rusia espera que haya negociaciones de paz, cree que es el momento y no entiende que Europa piense que van a ir más allá en el conflicto. No lo dice Negocios Televisión, no lo está diciendo Europa, es el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien comenta que no tienen un ansia expansionista. Escuchamos a Lavrov. Стращают своих избирателей тем, что это только начало, и Россия-то у нее аппетиты гораздо более алчные. Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть. Bueno, esto decía Sergei Lavrov, que venden como un miedo al expansionismo, a que vaya a ir más allá y no es real. Bueno, hay razones para todo. Hay razones para pensar que efectivamente es un miedo al expansionismo y hay razones para pensar, y aquí nos remitimos a Moldavia, que hoy ha enviado un comunicado tanto a la OTAN como al Parlamento Europeo, en el que pide ayuda porque cree que la injerencia rusa es tal que ha pasado a ser, la presencia de Rusia ha pasado a ser una emergencia de seguridad nacional en Moldavia. Esto dice Maya Sandu a través de un comunicado de la presidenta. Claro, insisto, cada quien desde el prisma en que lo quiera leer. Desde el prisma de Rusia, esto es una operación que tenía que hacerse en Ucrania por otra serie de razones y que no tiene que ver con el expansionismo territorial. La lectura que hacen otros, que es a la que se refiere Lavrov, es se vende ese expansionismo porque han llegado hasta aquí, pero ¿hasta dónde pueden llegar? Empezaron con Crimea, ahora se toma más parte en Ucrania, ¿hasta dónde, no? Bueno, la realidad es la que es. De momento estamos en Ucrania y pareciera que las conversaciones fueren a comenzar. Si me permiten, en el apartado económico el protagonismo se llama miedo en Estados Unidos. En las cadenas de suministro le preguntan a la portavoz, y vámonos con esto a la economía, Karine Jean-Pierre, desde la Casa Blanca, dice esto sobre lo que va a hacer ahora su presidente. From last year, and we just saw record Black Friday sales. In a couple of hours, President Biden will announce 30 new actions to strengthen supply chains and make sure families get the products they need when they need them. That includes creating the Council on Supply Chain Resilience, invoking the Defense Production Act to mitigate drug shortages, making new investments in clean energy and our food systems, and improving supply chain. Ahí está. No debe haber, dice, un miedo a las cadenas de suministro, a que pase nada, a que haya algún problema. El presidente va a invocar una ley con 30 y va a promover también 30 acciones. Permítanme. La ley, ¿están teniendo o no problemas en las cadenas de suministro? Y dice ella, no estamos viendo problemas, bueno, aquí estamos viendo el SP, que hoy está prácticamente plano,
enseguida lo vamos a ver, pero no estamos teniendo problemas en los combustibles, a ver si hemos hablado del petróleo, no estamos viendo ni teniendo problemas en muchos alimentos. Ella misma decía, hombre, no es que estamos todo el día allí, pero no estamos viendo un incremento en los precios de los alimentos, sino al contrario, de alimentos y combustibles hemos visto ligeras bajadas y además estamos viendo cómo la demanda se está disparando. Es verdad, en estas Navidades está ocurriendo eso sorprendentemente. Pero lo cierto es que temen que ante los frentes de guerra que hay, y ojo a esto que se habla poco, ante la nueva enfermedad que de nuevo, con tintes de H1, con tintes que afectan al sistema respiratorio, está surgiendo en China y que la Organización Mundial de la Salud está monitorizando, ante todo esto, se teme que haya de nuevo un fallo en las cadenas de suministro como ocurriera en los tiempos de la COVID-19. Hay un miedo real a que vuelva a haber una pandemia y a que los conflictos que se recrudezcan dejen a Estados Unidos y a Biden a los pies de los caballos. Y para evitarlo, a Biden lo que se le ha ocurrido es recuperar, bueno, a Biden o a su equipo, una ley de 1950 que se llama Ley de Producción de Defensa. ¿En qué consiste esto? Esto dota a prácticamente todo el Ejecutivo norteamericano, estamos hablando de la parte del Ministerio de Agricultura, Comercio, Salud, todas las secretarías de Estado, entiéndase que son los equivalentes allí. Les dota de un carácter y una capacidad especial para sobregastar fondos si lo consideran necesario para garantizar que existe el producto que se necesita. En concreto, se habla de salud o de agricultura, etcétera, porque se trata de mantener precisamente las cadenas de suministro en los pilares más básicos y necesarios de los propios norteamericanos. En este sentido, lo que hace Biden es que no haya problemas médicos, que no haya problemas de comida, etcétera, etcétera. Y va a poner en marcha 30 acciones que van a ayudar, dice, a obtener los productos que se necesitan cuando se necesitan, permitiendo entregas confiables para las empresas y que fortalecerán los sistemas agrícolas alimentarios y apoyarán los empleos y los empleos sindicales y bien remunerados en Estados Unidos. Esto está diciendo Karine Jean-Pierre, que ahí la veíamos decir, no hay problemas con las cadenas de suministro, que están decididos a seguir trabajando para bajar los precios a los consumidores, pero sobre todo, de repente, a todo esto se recurre a una ley de 1950 que es de defensa, insisto, que se llama Ley de Producción de Defensa, y se crean otras 30 acciones que, liderados, entre otras cosas, por la señora Brainard y por el señor Sullivan, Jake Sullivan, van a crear el Consejo de Suministro. Consejo de Cadenas de Suministro, por ser más precisos. Ese consejo va a incluir sectores de agricultura, comercio, defensa, energía, salud, servicios humanos, seguridad nacional, vivienda, desarrollo urbano, interior, trabajo, Estado, transporte, tesorería y los asuntos de veteranos. Y además, metido todo el sistema judicial. Es decir, que todo el mundo en el gobierno norteamericano se va a poder gastar el dinero como quiera o demás, endeudándose si hiciera falta, en aras de proteger lo que han llamado la cadena de suministro. Ante el riesgo de que haya algún problema con esto, Estados Unidos se saca esto de la chistera. ¿Por qué? Para no tener que negociar nuevos límites de endeudamiento. Para no estar cogido así por la tez y por las solapas, cuando, por parte de los republicanos, si tuviera que ir a pedir dinero porque algo salga mal. Es decir, Estados Unidos, y esto es importante, hoy hemos visto el dato de vivienda nueva y por primera vez la vivienda nueva también cae. Es decir, están empezando a ver en Estados Unidos, creo que podemos ver además el bono a 10 años norteamericano, están empezando a ver en Estados Unidos que sí se va hacia una economía en problemas. Vamos a ver hasta qué punto eso se va a convertir en un entorno recesivo, pero van hacia una economía en problemas. Aquí tienen efectivamente el bono a 10 años con caídas del 1,39 y por lo tanto está subiendo las tires también. Es decir, la gente está buscando ya ojo, que van a venir mal dadas. Tenemos un problema. Y ese problema lo va a solucionar de esta manera Joe Biden, que es, no os preocupéis por el endeudamiento, todo va a ir bien. Enseguida, por cierto, va a salir Joe Biden a hablar desde la Casa Blanca. En cuanto tengamos señal, evidentemente se la ofreceremos. Entre tanto, decía yo, saca esta ley de la Guerra Fría, es de los tiempos de la Guerra Fría, en 1950. 30 acciones y se dedica a gastar a lo loco. Y luego está Europa. Europa está a sus cosas, si me permiten. Christine Lagarde ha salido hoy también a la palestra a hablar de la economía
y ha dicho una cosa un poco rara, que hacemos mejor, que estamos mejor en términos de inflación en Europa que en Estados Unidos. Es raro porque en realidad la inflación está más alta aquí que allí. Entonces es raro. Porque ella habrá cogido algún promedio, yo que sé, o algún país concreto, no está claro. Y también ha hablado, vamos a escuchar a la señora Lagarde y enseguida lo analizamos, pero también ha hablado de hasta qué punto se está moviendo esa inflación en el viejo continente. Escuchen. Bueno, enseguida vamos con Lagarde, mientras tratamos de recuperarlo. Decía, ha hablado de los movimientos inflacionarios. Yo no sé si se ha equivocado cuando ha dicho que estamos mejor aquí que en Estados Unidos. Pero desde luego ha encontrado un nuevo culpable para las subidas de la inflación en el viejo continente, que se llama las subidas salariales. Cree que los pactos salariales y las políticas fiscales de los gobiernos, elevando precisamente los salarios mínimos, no le vienen bien a la inflación. En parte tiene razón. Si le das más dinero al personal, el personal se lo gasta y por lo tanto los precios, ¿por qué iban a bajar? Eso es verdad. Pero eso está ocurriendo ahora. No ocurría antes. En fin, Christine Lagarde ha analizado, insisto, esa situación. Dice que la pelea contra la subida descontrolada de la inflación, dice que en esa pelea se ha producido un cambio importante en la dinámica. Que en su momento acepta Lagarde, todos los problemas venían de fuera, eran agentes externos, no se podía hacer nada con los precios de la gasolina, con los precios de crudo, con los precios del gas, etcétera, porque, bueno, impactaban como impactaban y se podía negociar conjuntamente, etcétera, pero no se podía incidir directamente desde el propio Banco Central Europeo o desde los propios países en eso, en atajar el problema. Pero dice que ahora ha habido un cambio importante y es que ahora mismo no tenemos un problema con eso y sin embargo los precios se están volviendo a enquistar porque el personal está cobrando más. Y que esas subidas salariales son las que, las que tienen la culpa de este último... dice que las presiones salariales, concretamente, dentro de la Unión son quienes tienen esa fuerza inflacionista, que hay que vigilar. Dice Lagarde que de momento no hay que cantar victoria en la lucha contra la inflación, porque el frenazo se está experimentando, el frenazo que se está experimentando en el crecimiento inflacionista en los últimos meses se ha apoyado en lo que llaman efectos de base, particularmente visibles en la parte relacionada con la energía, y que ahora está cambiando. Esto es lo que yo les decía. Antes venía de fuera, estaba ahí bien y se sabía hasta dónde caía el precio, etcétera, etcétera, y ahora el problema que tenemos es que como la presión es interna, oye, solucionenlo, no suban los salarios. Es lo que viene a decir Christine Lagarde con esto es no suban los salarios, porque la gente con ese dinero extra se lo está gastando en lo mismo, porque le están subiendo el precio. Y ahora no baja, no baja, no baja, no baja. Y entonces, si me permiten, viene el terror a Europa. Si tenemos el problema de que las políticas fiscales son expansivas en exceso, para beneficiar a los ciudadanos y obtener votos por parte de los políticos, y ocurre lo mismo con la inflación salarial, con esas subidas que se producen debido a las subidas salariales, si no nos damos cuenta de todo esto, y la energía ahora mismo está particularmente baja, lo hemos visto y lo vamos a ver, mirando a los precios, entre otras cosas, del crudo. ¿Qué pasa cuando esto gire? Es decir, ¿qué pasa si, como quiere Arabia Saudí, el precio del crudo se queda quieto o incluso sube, o como quiere Irán, se dispara? ¿Qué pasa si empiezan a suceder este tipo de cuestiones? Bueno, siempre lo han dicho, desde el Banco Central Europeo, pero ha insistido en esto muchas veces Lagarde, pero particularmente Isabel Schnabel, la alemana, también miembro de ese Consejo del Banco Central Europeo, que ha dicho muchas veces que el último tramito, incluso Luis de Guindos, el vicepresidente, el último tramito de bajada de la inflación es el más importante. Bueno, pues según prácticamente todos los estudios que se están publicando, les hablo desde, yo qué sé, desde Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, todos están ya apuntando a que el entorno europeo, después de las Navidades, va a ser muy complejo. Porque ya no hay un problema en sí fuera, pero el problema interno, con las elecciones que están por venir y con el cumplimiento de promesas electorales de las elecciones que ya han pasado, complica mucho que no se intente regar de dinero al ciudadano. Y si se le riega de dinero, le va a servir de poco porque los precios están subiendo. Y ahí es donde entramos en esa pescadilla que se muerde la cola y, como dice Lagarde, que tiene parte de razón. Claro, o sea, con el tema de que estamos mejor que en Estados Unidos es muy discutible, pero que estamos teniendo un problema de precio en Europa porque si subimos los salarios, la gente tiene más dinero para gastar y por lo tanto no hay una necesidad de no gastar. Yo tengo más y voy otra vez a la compra. Y eso hace que el que me lo vende diga, hay mucha demanda, subo el precio. Si a eso le añadimos, insisto, los movimientos que va a haber en la energía, o que alguno de los conflictos internacionales, que es lo que descuentan todos los escenarios de estas casas que les comento, se soliviante,
o que incluso tengamos un nuevo problema desde China con el tema sanitario, si todas estas cuestiones saltan de nuevo por los aires, y vamos a verlo, mínimo, el entorno de inflación será del 3% o más a lo largo de todo 2024. Es decir, que va a subir y se va a mantener ahí. Hay que tener en cuenta que es que los precios de la energía en 2022 llegaron incluso a caer. Es decir, que en este diciembre lo vamos a ver subir sí o sí a pesar del entorno de caída que tenemos. Y vamos a ver cómo se desarrolla, insisto, todo 2024. Por cierto, que mirando esos informes, lo que hemos visto también es que Alemania, vamos a ver cómo cierra el último trimestre. Pero en cuanto cierre en negativo, se lo vengo diciendo yo vamos, llevamos meses con esto, pero si cierra en negativo el último trimestre del año, cierra el año en contracción. Porque ahora mismo está en 0. +1, 0, -1. Y lo que haga en este último trimestre es absolutamente importante para saber si cierra o no en negativo. Y tiene pinta de que va a cerrar en contracción. Además, dicen todas las casas de análisis, ojo, recorte del 0,5 para Alemania, por lo que está haciendo con el presupuesto, porque Olaf Scholz no se aclara y no está consiguiendo encauzar esa situación que les venimos contando en negocios, que efectivamente tiene más de 770.000 millones en el limbo, no los puede coger y tiene que trucar el presupuesto, y dicen, para el año que viene la caída va a ser del 0,5 respecto a la previsión, lo que quiere decir que 2024 va a cerrar con una contracción del -0,2, o sea, con una contracción del 0,2. Serían 2 años en contracción, y eso se nota, entre otras muchas cosas, que todo va a regular en que la gente se está yendo al oro, que ha superado hoy los $2.000 por onza. Con esto cerramos este bloque, quedamos pendientes de Biden y miramos con Daniel Lacalle ese Money and Markets.